Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la historia de la subjetividad, un concepto que usamos a diario, pero qué sorpresa. No nació con Descartes como muchos creen. De hecho, al empezar a investigar para esta inmersión, yo misma me llevé una sorpresa. Tienes toda la razón. Es un error muy común pensar que Descartes inventó la subjetividad. Para entender por qué, tenemos que viajar en el tiempo y desmontar algunos mitos. Prepárate para una aventura que nos llevará desde la filosofía a la ley. E incluso tocaremos el arte. Me encanta la idea de una aventura intelectual. Empecemos por el principio. Si Descartes no es el padre de la subjetividad, ¿de dónde viene este concepto? La palabra sujeto existía mucho antes de Descartes, pero con un significado diferente. Para los antiguos griegos y pensadores medievales como Santo Tomás de Aquino, sujeto se refería a la sustancia de las cosas, a lo que subyace a sus atributos. Imagina un árbol. El árbol en sí mismo sería el sujeto, y sus hojas, ramas y frutos serían sus atributos. O sea que el sujeto era algo así como la base material de las cosas. Exacto. Y Descartes, aunque utiliza la palabra sujeto en sus meditaciones metafísicas, lo hace en este sentido tradicional. Cuando habla del sujeto pensante, no se refiere a una mente independiente, sino a la cosa que piensa, al yo como una entidad que posee la capacidad de pensar. Entonces, ¿quién empieza a cambiar el significado de sujeto hacia la idea moderna que tenemos hoy? Ahí es donde entra Leibniz, un filósofo del siglo XVII, con su teoría de las mónadas. Aunque Leibniz no habla directamente de subjetividad, sus ideas plantan la semilla. Imagínate las mónadas como pequeñas unidades de energía, cada una con su propia perspectiva del universo. Estas mónadas no interactúan entre sí, sino que se desarrollan según su propia programación interna. Es un poco a un universo de burbujas independientes, ¿no? Esta es una buena imagen. Y aquí está la clave. Al proponer que la realidad se compone de mónadas con perspectivas únicas, Leibniz introduce la idea de que la experiencia individual, la forma en que cada mónada percibe el mundo, es fundamental. Entiendo. Aunque Leibniz no usa la palabra subjetividad, ya está apuntando hacia la idea de que la experiencia personal configura nuestra visión del mundo. Exactamente. Y este paso es crucial para entender la revolución que llega con Kant en el siglo XVIII. Kant es quien realmente cambia el juego al convertir al sujeto en el centro del conocimiento. Pero ojo, no fue un proceso inmediato. A Kant le llevó más de 20 años darle la vuelta a este concepto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo llegó Kant a esta idea del sujeto como centro del conocimiento? Kant se dio cuenta de que no podemos acceder a la realidad tal como es en sí misma, sino solo a través de nuestras propias facultades mentales. Es como si tuviéramos unas gafas que filtran la realidad y nos la presentan de una forma determinada. Y esas gafas serían nuestras propias estructuras mentales. Exactamente. Kant las llama las categorías del entendimiento y son como los moldes con los que damos forma a la información que recibimos del mundo. Espacio, tiempo, causalidad, todas esas ideas no están en el mundo exterior, sino que las ponemos nosotros. Espera. Me estás diciendo que el tiempo no existe fuera de mi mente. Eso sí que es una revolución. Es una idea radical, lo sé. Kant lo compara con la revolución de Copérnico en la astronomía. Así como Copérnico sacó a la Tierra del centro del universo y la puso a girar alrededor del Sol, Kant saca al objeto del centro del conocimiento y lo pone en relación al sujeto. Para Kant, el sujeto ya no es solo una cosa que piensa, sino la fuente misma del conocimiento, le organiza y da sentido a la experiencia. Eso sí que es darle la vuelta a la tortilla. Yeah. ¿Y qué consecuencias tiene esta revolución kantiana? Muchísimas. Para empezar, cambia nuestra forma de entender la realidad. Si el sujeto es el que estructura el conocimiento, la realidad deja de ser algo dado objetivamente y pasa a ser una construcción nuestra. La realidad ya no es algo fijo e inmutable, sino que depende de la perspectiva del observador. O sea, que cada uno de nosotros construye su propia realidad. Fascinante. Pero todos los filósofos después de Kant siguieron esta línea. No exactamente. Surgieron debates apasionantes. Algunos, como Fichte y Schelling, llevaron las ideas de Kant al extremo, proponiendo que el sujeto es el creador de la realidad. Pero otros, como Hegel, intentaron ponerle límites a esta subjetividad desenfrenada. Hegel seguía pensando que el sujeto era importante, pero lo integraba dentro de un sistema más amplio de espíritu objetivo, una especie de conciencia colectiva que se desarrolla a lo largo de la historia. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se desarrolló este debate sobre la subjetividad en el siglo XIX y XX? Pues eso es lo que vamos a descubrir en la siguiente parte de nuestra inmersión. Prepárate para adentrarte en un territorio aún más complejo, donde la subjetividad se convierte en un campo de batalla filosófico con implicaciones que llegan hasta nuestros días. No puedo esperar. Volvemos enseguida con la segunda parte de esta fascinante historia de la subjetividad. Retomamos nuestro viaje por la historia de la subjetividad, ahora en el siglo XIX, donde este concepto se convierte en un auténtico campo de batalla filosófico. Un campo de batalla. Me gusta la imagen.
¿Y quiénes eran los contendientes en esta batalla? Bueno, por un lado teníamos a los herederos de Kant, como Fichte y Schelling, que llevaron la idea del sujeto como creador de la realidad a un extremo. Imagina que eres un artista frente a un lienzo en blanco. Para Fichte, tu acto creativo no solo plasma una imagen, sino que, en cierto modo, crea el mundo que estás pintando. Es una visión muy poderosa, casi divina. Pero dirías que había otro bando. Sí, por otro lado estaban los que intentaban, digamos, ponerle límites a esta subjetividad desenfrenada. Filósofos como Hegel. Hegel proponía que la subjetividad individual no era el punto de partida absoluto, sino una etapa en el desarrollo de una conciencia colectiva que él llamaba espíritu objetivo. Piensa en la historia de la humanidad. Para Hegel, cada individuo contribuye con su granito de arena a la construcción de un gran edificio que nos trasciende a todos. Entonces, para Hegel, la subjetividad individual era importante, pero formaba parte de algo más grande. Exacto. Y este tira y afloja entre la subjetividad individual y las fuerzas que la limitan se intensifica aún más en el siglo XIX. Con figuras como Schopenhauer, Kierkegaard y, por supuesto, Nietzsche. Nietzsche, el famoso filósofo de la muerte de Dios. ¿Qué papel juega la subjetividad en su pensamiento? Para Nietzsche, la muerte de Dios representa el colapso de los valores tradicionales y la necesidad de que el individuo cree sus propios valores. Él habla de la voluntad de poder, como la fuerza vital que nos impulsa a superar las limitaciones, ¿no? Las impuestas por la moral, la religión. Es decir, que para Nietzsche, la subjetividad era una fuerza de liberación, un motor para la creación de nuevos valores. Exacto. Pero la subjetividad en el siglo XIX no solo se debate en el ámbito filosófico, también se refleja en la literatura, en el arte. Piensa en las novelas de Dostoyevsky con personajes atormentados por la duda existencial, o en las pinturas de Van Gogh que expresan una intensidad emocional desbordante. Es verdad, el arte y la literatura del siglo XIX están llenos de personajes que se enfrentan a la angustia, la soledad, la búsqueda de sentido. Y esta exploración de la subjetividad se intensifica aún más en el siglo XX, con la llegada de nuevas corrientes de pensamiento, la fenomenología, el existencialismo y, por supuesto, el psicoanálisis. El psicoanálisis de Freud, un tema fascinante. ¿Cómo conecta el psicoanálisis con la idea de subjetividad? Freud revoluciona la comprensión de la subjetividad al introducir el concepto del inconsciente. Para Freud, no somos dueños de nuestra propia casa. Hay una parte de nosotros, el inconsciente, que alberga deseos, traumas reprimidos, que influyen en nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ello. Es decir, que la subjetividad se vuelve aún más compleja. Ya no solo hay un yo consciente, sino también un yo oculto que nos maneja desde las sombras. Exactamente. Y esta idea del inconsciente abre un nuevo capítulo en la exploración de la subjetividad. Un capítulo que se desarrolla a lo largo del siglo XX con la llegada de nuevas disciplinas, como la psicología social, la neurociencia. Y mientras tanto, en el ámbito filosófico, ¿qué pasa con la subjetividad? En el siglo XX, la subjetividad sigue siendo un tema central, pero se aborda desde nuevas perspectivas. El existencialismo, por ejemplo, con figuras como Sartre y Camus, pone el acento en la libertad individual y la responsabilidad que conlleva. Para los existencialistas, no hay una esencia humana predefinida. Somos lo que hacemos con nuestra libertad. Es una visión que a la vez empodera y angustia, ¿no? La libertad absoluta puede ser abrumadora. Sin duda. Y por otro lado, el posmodernismo, con pensadores como Foucault y Derrida, cuestiona la idea de un sujeto autónomo y racional. Para los posmodernos, la subjetividad es un producto del lenguaje del poder de las estructuras sociales. O sea que ya no podemos hablar de un yo puro independiente, sino de un yo moldeado por fuerzas externas. Exacto. Y estas ideas posmodernas tienen un gran impacto en los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX. El feminismo, el movimiento LGTBI, prosperó las luchas antirracistas. Todos estos movimientos reivindican el derecho a ser reconocido, ¿no? A ser respetado por su propia subjetividad. Una subjetividad que ha sido históricamente marginada y silenciada. Es decir, que la subjetividad se convierte en un campo de batalla político, una herramienta para luchar por la justicia y la igualdad. Precisamente. Y estas luchas siguen vivas en el siglo XXI, donde la subjetividad se enfrenta a nuevos desafíos en la era digital. La era digital. Ahí sí que la subjetividad debe estar en constante transformación. Redes sociales, inteligencia artificial, realidad virtual. ¿Cómo afecta todo esto nuestra experiencia de yo? Esa es la gran pregunta que exploraremos en la última parte de nuestra inmersión. Prepárate para un viaje al corazón de la subjetividad digital, donde los límites entre lo real y lo virtual se desdibujan, y la identidad se convierte en un flujo constante de información. No me lo pierdo. Volvemos enseguida con la tercera y última parte de nuestra aventura por la historia de la subjetividad. De vuelta a nuestra inmersión sobre la subjetividad. En la segunda parte te quedaste en la era digital. Hablabas de nuevos desafíos para la subjetividad en esta era. ¿Puedes contarme más sobre eso? Claro. Piensa en cómo las redes sociales nos permiten construir una identidad online.
Una identidad que a veces es muy diferente de nuestro yo, digamos, real. Podemos elegir qué fotos mostrar, qué ideas compartir, qué versión de nosotros mismos presentar al mundo. Es verdad, en las redes sociales todos podemos ser un poco artistas, editando y creando nuestra propia imagen. Exactamente. Y esta capacidad de moldear nuestra identidad online nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con nuestra subjetividad cuando la fragmentamos en múltiples perfiles, avatares, personajes virtuales? Es como si la subjetividad se volviera líquida, ¿no? Adaptándose a los diferentes espacios digitales que habitamos. Esa es una buena forma de verlo. Y esta liquidez de la subjetividad se intensifica aún más con la llegada de nuevas tecnologías, como la realidad virtual y, por supuesto, la inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial, ¿cómo afecta la IA a nuestra experiencia de la subjetividad? La IA nos presenta un desafío radical. La posibilidad de que las máquinas puedan pensar, sentir e incluso ser conscientes de sí mismas. Si esto ocurriera, tendríamos que reconocerles algún tipo de subjetividad. ¿Qué derechos tendrían? ¡Wow! Son preguntas que antes solo se planteaban en la ciencia ficción, pero ahora parecen estar a la vuelta de la esquina. Así es. Y estas preguntas nos obligan a repensar lo que significa ser humano, lo que nos diferencia de las máquinas. ¿Y qué lugar ocupa la subjetividad en un mundo cada vez más tecnológico? Entonces, ¿qué nos depara el futuro de la subjetividad? ¿Te atreves a hacer alguna predicción? Es difícil predecir el futuro, pero creo que la subjetividad seguirá siendo un concepto clave para comprender nuestra experiencia en el mundo. A medida que la tecnología avanza, tendremos que seguir explorando los límites entre lo real y lo virtual, lo humano y lo artificial, lo individual y lo colectivo. Quizá la subjetividad del futuro sea una especie de híbrido, ¿no? Una fusión entre nuestra experiencia biológica y las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Esa es una posibilidad fascinante. Quizá en el futuro la subjetividad no se limite a nuestro cuerpo físico, sino que se expanda a través de redes neuronales, avatares digitales, conexiones virtuales. Suena a un futuro lleno de posibilidades, pero también de desafíos éticos y filosóficos. Sin duda, tendremos que seguir reflexionando sobre qué significa ser un sujeto en un mundo donde los límites de la identidad se difuminan cada vez más. Bueno, creo que hemos cubierto un terreno enorme en esta inmersión. Hemos viajado desde la antigua Grecia hasta la era digital, explorando las diferentes formas en que se ha concebido la subjetividad a lo largo de la historia. Ha sido un viaje apasionante. Y lo más importante es que nos hemos dado cuenta de que la subjetividad no es un concepto estático, ¿verdad? Sino que está en constante evolución. Y que esta evolución está íntimamente ligada a los cambios, ¿no? A los cambios sociales, tecnológicos, culturales. Quizás más Experimentamos como especie. Exactamente. La subjetividad es un reflejo de nuestra propia humanidad, de nuestra capacidad de pensar, sentir, crear y dar sentido al mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por acompañarme en esta inversión. Ha sido una experiencia realmente reveladora. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes, espero que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando las complejidades de la subjetividad. Hasta la próxima.